en pandemia, yo me quedé sin trabajo. Tenía un restaurante que se llamaba La R por 8 años con Ricardo Herbert, éramos socios y me encantaba. Pero ya estaba en una zona de confort y yo pensé que ese restaurante iba a ser infinito, nunca se iba a terminar. Y se rompe eso en pandemia y yo ya no sabía qué hacer. Y necesitaba dinero. Y en ese momento pues ya estoy divorciado, tengo que pagar una pensión y tomé una chamba que me hizo reflexionar muchísimo en general en la vida y en los sacrificios que uno está dispuesto a hacer. Nosotros nos aventábamos de 9 de la mañana, 9 de la noche y era pesadísimo. Yo ya no aguantaba el hombro. Yo lloraba, una vez estaba llorando así en el vidrio con mi casco. Yo fui diagnosticado hace un año aproximado con autismo, TDAH y altas capacidades cognitivas y entendí muchísimo de mi personalidad y dentro de todo eso está el síndrome del impostor. Y fue difícil enfrentarlo y que un doctor te lo diga, pero también fue fácil escucharlo al mismo tiempo de decir, ok, no soy yo, o sea, mi mente es la que me está poniendo estas limitaciones. O sea, sí puedo hacer las cosas y sí soy capaz. Entonces también está padre porque es un reto de creer en ti mismo, en tus proyectos. Y eso de la zona, ¿cómo lo puedo explicar? Me encantaría que todo el mundo pudiera entrar a la zona, pero pues volvemos a lo mismo, el síndrome del impostor, el no puedo, no soy suficiente, hay gente mejor que yo, etcétera. Pues sí es como dejarlo a un lado. Yo siento que de las cosas más difíciles es entender eso, que cada quien tiene su camino y no tienes que replicar nada igual que otras personas y que el éxito es diferente para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de FinHacks. Yo soy Lalo Werne y entrevisto personas increíbles para capitalizar conocimiento y que puedan servirte de inspiración en tu vida personal y profesional. El día de hoy estaremos entrevistando a Rafa Guaida Villagómez. Rafa es un chef increíble con 17 años de experiencia creando vivencias culinarias únicas a través de sus negocios como Cucus, Cocina de Locos, que es un negocio encargado de banquetes y chef privado como también bodas y otro tipo de eventos, y su negocio de talante mexicano y restaurante Tres Mariachis. Pues Rafa, muchísimas gracias por el espacio aquí en FinHacks. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerte, otro guanajuatense más. Y bueno, pues bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, emocionado. Y el lugar está padrísimo, digo, para los que no conozcan, estamos aquí grabando en un espacio pues muy padre, muy bonito que tú tienes. ¿Cómo? El nombre es... El espacio se llama Casas Blancas, Sí. Es una hacienda que debe tener unos 300 años de antigüedad y nosotros reforzamos nada más el casco de hacienda y hicimos el proyecto para rentar un venue para bodas, cumpleaños, eventos privados. Y aquí mismo tenemos Cucus, Cocina de Locos, que es nuestra cocina de producción para eventos, que es nuestra marca de eventos. Ok. O sea, entonces, pero tú tienes, bueno, las dos cosas, ¿no? La marca Chef y luego está la marca, evidentemente para... Sí. ¿Cuáles son las diferencias más o menos? Ok, Cucus, Cocina de Locos nace de un proyecto que inició como un restaurante aquí en Casas Blancas. Empezamos a abrir desayunos y la gente empezó a llegar y a decirnos, oye, quiero un bautizo, podemos privatizar el lugar. Y lo hicimos como negocio, pero también estábamos afectando al cliente que venía al restaurante. Entonces tuvimos que tomar la decisión y yo ya había hecho una marca con Cucus, Cocina de Locos, pero era de restaurante. Entonces dije, voy a dejar la marca y de ahí nos vamos a ir con puros banquetes, catering, etcétera, dejando Cucus, Cocina de Locos. Y de la mano nace Chef Guaida, que es mi marca como chef privado, en donde hago experiencias muy personalizadas, creación de menús. Ahí es cuando también meto, por ejemplo, voy a restaurantes a capacitar gente, consultorías, etcétera, y eso lo maneja Chef Guaida. Y Cucus maneja puro banquete, pura contratación para eventos ya un poco más masivos. Fíjate que ahorita lo que me estoy dando cuenta aquí en Guanajuato, en la ciudad, que no hay un mercado
de personas que quieran hacer o que contraten chefs en casa. O sea, es algo que no lo he visto mucho en la Ciudad de México. Me ha tocado porque contratamos un servicio cuando estaba viviendo en la Ciudad de México, en la Roma. Es algo muy de allá. Obviamente también ciudades grandes y está el tema, pues es un poco más cosmopolita, pero ¿cómo tomaste el riesgo de hacerlo en Guanajuato? Pues mira, fíjate que la ayuda ya empezó mucho con las redes sociales, ¿no? Al inicio empecé aquí y realmente no fue negocio, no había mucha contratación. Empecé a intentar meterme en Airbnb Experience para que gente que venga a Guanajuato como turista y venga a hospedarse pueda ver las experiencias que hay. Así como hay gente que te lleva a la montaña a hacer un hike, pues que puedas contratar un chef y a lo mejor te diera un tour por la ciudad, ir al mercado Hidalgo, comprar los insumos y luego ir con las personas y cocinar algo. Pero también tomaba mucho tiempo y era hacer experiencias para dos personas y como negocio realmente no era muy redituable. Entonces, pues me empecé a jugar en el teléfono, en TikTok, en Instagram, y sin querer empezaron a llegar contrataciones, aunque mi sede es Guanajuato, pero de gente de fuera. Oye, puedes viajar a México, oye, puedes viajar a Monterrey, puedes viajar a Sayulita. Y yo decía, ok, te paso cotización y así empezó todo. Entonces, chef en casa, como chef privado tal cual aquí en Guanajuato, es muy poco el servicio que hago. Normalmente me contratan para otras ciudades. Lo más cercano, San Miguel de Allende. Ahí sí viajo mucho, hago experiencias desde 5 personas hasta 15, 20 o incluso a veces piden esa experiencia de chef privado, pero para una clase de cocina, en donde todas las personas están involucradas. Entonces pues pones a picar a alguien cebolla y les vas enseñando cómo tatemas los chiles y qué se hace, normalmente son americanos, entonces pues buscamos darle una experiencia de comida tradicional mexicana. ¿Y tú crees que a lo mejor en Guanajuato pueda llegar a existir en algún momento la posibilidad de que surja ese mercado? Yo siento que a lo mejor un poco por la mentalidad en Guanajuato, que es un poco más tradicional, siento que a lo mejor está un poco más bloqueado esa... Definitivamente creo que sí es algo que se puede hacer y alguien tiene que tomar el riesgo, ¿no? Siento que aquí están muy cerrados a lo que ya funcionó y sigue funcionando en restaurantes, en hotelería, cada vez hay más pues, experiencias un poquito de lujo, pero yo creo que sí, sí es algo que pueda funcionar. Nada más que pues la gente no está acostumbrada y hay que acostumbrarla, hay que platicarles, hay que decirles y eso no te cuesta, ¿no? Entonces sí, sí creo que hay muchísima posibilidad y siempre un lugar que no tiene esas áreas de oportunidad, pues precisamente se vuelven áreas para personas como yo. Ok. Son 17 años de experiencia contigo en la Sí, industria. Creo que ya con 17 años te consolidas bastante. sí. Pues mira, yo cuento esos 17 años, no realmente todos son profesionales, pero mi mamá tuvo un restaurante desde que soy chiquito y estoy hablando que a los 13, 14 años yo ya empezaba a meserear, yo ya empezaba a trabajar en caja en el restaurante de mi mamá los veranos, eh, meterme en la cocina. Me gustaba mucho eso, me gustaba mucho la como fraternidad que hay en los restaurantes y cómo conviven las personas que se vuelven familia ya dentro de, porque están pasando de 8 a 12, 14 horas diario juntos. Y eso a mí me gustaba mucho porque me hacía sentir parte de algo más que mi familia. Aunque mi familia eran los dueños del restaurante, pues ellos no estaban siempre. Entonces era ir a trabajar sin la que mis papás me estuvieran viendo, ganar mi propio dinero y aparte cotorreaba muchísimo con la gente. De ahí el restaurante tanto como los clientes. Y ahí es cuando me empieza a llenar y empiezo a entender y a ver a la gente cómo reacciona al servicio, a la atención, a la comida. Y siempre he sido muy observador. Analizo muchísimo lo que está alrededor mío de naturaleza. O sea, entonces eso me gusta, decía, esto creo que me gusta. Creo que puedo ver qué necesita esa persona y lo puedo ayudar, no nada más sirviéndole lo que hay en la carta, sino pues a lo mejor lo ves con sed, pero no te lo dices, un ejemplo,
y tú ya si lo viste, pues lo puedes ofrecer y es un área de oportunidad de venta. Entonces tú has tenido básicamente, pues desde chavo porque digo, o sea, pues mucha gente no tiene el trabajo soñado, a lo mejor se va desarrollando conforme el paso del tiempo, pero pues como chavo tú dices, oye, pues a lo mejor quiero ser doctor, quiero ser bombero, quiero ser una cosa así, ¿no? Uh-huh. ¿Tú ya lo tenías eso claro desde chavito? No, yo creo que, bueno, en general es muy difícil o sea, sales de prepa y vas a la carrera y estar muy decidido de qué vas a hacer el resto de tu vida, pues es difícil. Yo empecé a estudiar turismo, no quería casarme en nada en los restaurantes, sabía que me gustaba el tema de cocina, pero pues también veía lo que conlleva un restaurante, las cosas buenas, tanto malas, ahora sí que el lado oscuro de la industria, porque pues mi familia se dedica a eso. Entonces yo decía, no, yo no quiero estar tan ocupado, yo no quiero eso. Y intenté hacer varias cosas. Trabajé en una compañía minera, trabajé en una empresa de estrategias financieras, intenté vender bienes y raíces, pero algo no me llenaba y en la crisis volví a la cocina sin querer. Fue cuando dije, es que esto es lo que sé hacer y me gusta. Y lo volví a tomar, pero ya no con la mente que tenía de la experiencia de mis papás o de cómo ellos lo llevaron, sino tomando mi propia experiencia personal y eso me ayudó mucho a definir qué es lo que quería. Y bueno, pues ahora que retomas, por así decirlo, el tema de la cocina, ¿cuáles fueron los primeros retos? Porque, a ver, bueno, 17 años consolidados de trabajo, pues evidentemente creo que conlleva una cantidad de retos interesantes para llegar a estar establecido como estás ahorita, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, bueno, pues también el tema bueno, tú mismo lo comentabas, está el tema pues esta marca que eres tú, pero bueno, para tener digamos, como esa reputación, pues se construye en base a retos. ¿Cuáles han sido los más importantes en esta trayectoria que has tenido? Híjole, bastantes. Y yo creo que el primero es creértela. En lo personal, yo sentía que vivía en una como sombra, ¿no? Eres joven, estás emprendiendo muy joven, entonces, pues, incluso tus empleados son mayores que tú, entonces empieza a haber este choque de edades y para mí me costaba mucho trabajo creerme la que yo era el responsable, que tenía que sacar esto adelante y no sabía cómo hacérselo entender a la demás gente. Hasta que pues básicamente o tiras la toalla o dices, a ver, no, esto tiene que funcionar sí o sí. Y yo creo que es creértela y ese fue de mis mayores retos. Creer lo capaz que soy de hacer y que puedo ser un líder más que un jefe. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que no todo el mundo sabe hacer las cosas, sino pues es muy fácil ser jefe, señalar y decir, haz, recoge, limpia, cocina, pero un líder lo hace con un ejemplo, ¿no? Y si no lo sabe, va y enseña y te metes con ellos y con tu gente y creo que es cuando nace algo todavía más personal, algo más único que nada más un sistema. Ahora, pues bueno, hablando precisamente yo creo que del impostor syndrome, que creo que la gran mayoría de la gente, mira, por ejemplo, esto del podcast lo acabo de empezar hace poco, ¿no? Uh-huh. Tiene una finalidad que es entrevistar, capitalizar conocimiento, está unido a una compañía que se llama Captech. Hacemos cosas un poco diferentes, pero a mí lo que me costaba al principio era también decir, oye, pues, a ver, vamos a tener clientes de Estados Unidos, vamos a traer personas, vamos a estar haciendo esto. Al mismo tiempo voy a estar haciendo algo que me encanta, que son estas entrevistas. Pero lo que más me ha pesado no ha sido ni en la chamba, ni el levántate a las 6 de la mañana para una junta, ¿no? O sea, lo más difícil es el impostor syndrome. Totalmente. Yo fui diagnosticado hace un año aproximado con autismo, TDAH y altas capacidades cognitivas y entendí muchísimo de mi personalidad y dentro de todo eso está el síndrome del impostor. Y
fue difícil enfrentarlo y que un doctor te lo diga, pero también fue fácil escucharlo al mismo tiempo de decir, ok, no soy yo, o sea, sí soy yo pues, pero mi mente es la que me está poniendo estas limitaciones. O sea, sí puedo hacer las cosas y sí soy capaz. Entonces también está padre porque es un reto de creer en ti mismo y en tus proyectos. Claro. Y bueno, ¿cuáles han sido las formas? Porque es fácil, ¿no? Decir, bueno, vamos a vencer el síndrome del impostor, está sencillo. Pero ¿cuáles han sido las estrategias que al menos tú has agarrado para decir, bueno, vamos a vencer, por así decirlo, esta parte del no puedo o cosas así por el estilo? O sea, ¿qué haces? A mí me sirvió mucho un libro que leí que se llama El poder de la hora. de, eh, y precisamente es el presente. Creo que eso me ayudó a quitar mis frustraciones a un lado y llevármela día por día. Aunque hay una planeación, hay objetivos y metas que completar, que cuando hablas de objetivos y metas o una visión, pues estás hablando de un futuro, ¿no? Pero para mí, mantenerme en el presente y aunque tenga mis proyectos de futuro, es lo que me va a llevar a mis metas, ¿no? Entonces, día por día, paso a paso, ahora sí que baby steps, ha sido lo que me ha ayudado a poder sobrellevarlo, porque pues obviamente te cargas de frustraciones, hay fracasos, entender que un fracaso no es una derrota, sino simplemente pues es algo que aprendiste, ¿no? Es como un videojuego o como la vida en sí, un deporte, etcétera. Hay cosas cada vez más difíciles y no quiere decir que no las vas a poder hacer. A lo mejor te tardas un poquito más y caes, pero esas caídas te van a enseñar pues por dónde ir para no volverte a caer. No sé si me di a entender. No, claro, totalmente. Y cuando te diagnostican de TDAH con este nivel de, porque por ejemplo, yo también tengo TDA, Ujú. trastorno de déficit de atención, pero yo tengo también trastorno de ansiedad, ¿no? Y son también bajo ese espectro autista. Claro. Hablando desde tu experiencia cuando bueno, yo lo vi como un regalo, pero no sé cómo lo viviste tú cuando te dicen, oye, ¿tienes esto? Yo me saqué muchísimo de onda porque yo ya sabía que tenía TDAH, pero necesitaba que alguien me lo dijera clínicamente. ¿No? Yo pues porque leía y ves cosas y me identificaba con muchas cosas que ves en línea o hacía los test de Facebook o cualquier cosa. Decía, no, pues tengo TDAH, voy a ir con un psiquiatra y que me diagnostique y me diga qué onda. Y dentro de ese diagnóstico, la psiquiatra me dice, oye, voy a hacerte otras pruebas porque es muy probable que tengas autismo. Yo ni siquiera sabía, para mí el autismo era pues nada de lo que hoy en día sé. Ujú. Pero era algo mucho más grave, a lo mejor que no hablaban o pues con muy poca información. Y ya que sé esto, empiezo a entender muchas cosas. Me dio mucha calma, sobre todo. Ya no me sentí tan mal conmigo mismo, porque me sentía raro o loco o me daba mucha pena a veces lo que decía yo, o sea, lo que salía de mi boca o pensar en voz alta y que la gente te volteara a ver y este brother que está diciendo. Entonces ya, me quité esa pena, como que you embrace it, ¿sí me entiendes? Y, y sí, fue un regalo también para mí, en ese momento que empiezo a entender, aprender del tema y a tomar esos refuerzos porque tiene muchísimas cosas buenas. Pero también entendí los picos de ansiedad. Este, y aprender a regularte, eso es sumamente importante. Y también es un regalo porque antes no sabía regularme. Entonces mis picos de frustración, ansiedad eran tan duros que me sentía incomprendido por el mundo. Y ahora pues ya sé que depende de mí regularme y ya tengo las herramientas para hacerlo. ¿Cuáles son las herramientas que usas para regular? Yo creo que todo el mundo es diferente y yo lo fui identificando. Por ejemplo, me hicieron un examen y me dicen, a ver, cuando estás muy frustrado, ¿qué haces? ¿O a dónde te gusta ir? Normalmente yo siempre buscaba huir de cualquier problema que tenía. Pero ¿a dónde huía? A la montaña. ¿Qué pasa en la montaña? Me gustan las alturas. Entonces, por ejemplo, hoy si estoy frustrado, a lo mejor me subo a la azotea del restaurante, estoy en un nivel alto y algo hace que me calma. Pero eso lo aprendí con ayuda profesional
para aprender yo cómo me puedo regular, qué es lo que a mí me funciona, porque no a todo el mundo les funciona lo mismo. Claro. A mí es respirar, irme a un lugar solo, alturas, naturaleza o algo que esté con árboles, lugares abiertos. Si me encierro, todavía me sube más la ansiedad. Totalmente. Y en una industria, esta industria de la cocina, en la industria en general, es muy demandante y creo que a veces hay ciertos incluso tabús mal hechos que es de, aquí es que hay que matarse básicamente como para poder salir adelante y en la cocina están todos estresados todo el tiempo y es un despapalle, la verdad. Sí, sí, sí. Precisamente por eso se llama Cucus Cocina de Locos. ¿Qué hay detrás de esto? Nosotros no hablamos de platos locos o de algo muy disruptivo, sino que en inicio el proyecto quería hablar un poquito de lo que pasa de realmente la industria, por qué es una cocina de locos. Y no hablando de una locura mala, ¿no? No una locura buena. Por ejemplo, hablando de la ansiedad y de todo esto que estábamos platicando, pues sí, la cocina es muy dura, pero creo que la gente que trabaja en cocina está loca, de una u otra manera, que ha pasado algo duro en su vida y que se vuelve un refugio. ¿Por qué? Porque entras en un hiperfoco tan padre que es un tipo de como meditación. Estás muy atento a lo que estás haciendo. Entonces, cuando hay chamba, estás encamotado y estás en ritmo, de repente ya te pasaron 6 horas que para ti fue una. Y eso creo que a los cocineros nos gusta. Ese rush, el fuego, la presión. Pero no, una presión, bueno, yo no lo veo mala. A lo mejor estoy un poco sadomasoquista porque pues sí, es mucho estrés, es mucho estar pensando en varias cosas, tiempos, temperaturas, ritmo, área caliente, área fría y que todo salga como restaurante. Como evento es parecido, pero es más organizado porque ya sabes qué vas a vender. Ya lo tienes previsto todo. En un restaurante no. Y ese hiperfoco y ese rush, a mí me gusta, a mí me sirve, a mí me calma y creo que lo comparto con mucha gente que ha trabajado conmigo y con otros cocineros con los que yo he trabajado y pues es eso. Lo llamaría ritmo. Es como en el box. Entras en ritmo y es una pelea buenísima. Sí. Si te sales de ritmo, pues probablemente vas a perder. Pero es eso. Es estar en la zona. Hay un filósofo, Csikszentmihalyi, lo explica muy bien, así se llama, que es estar en la zona. Exacto. Y es que se repite en todas las profesiones. Cuando tú estás en la zona, estás haciendo algo que te gusta, estás haciendo algo que te apasiona, es una de las cosas, uno de los factores en el ser humano que hace que se hagan cosas increíbles. O sea, hablando por ejemplo de un médico, ¿no? Puede Ujú. pasar 6 horas ahí operando Y está en la zona. y está en la zona. Y es importante, creo que algo que me gusta también sacar en estos podcasts es que la gente busque cuál es su zona. ¿Por qué no todos llegan a buscar esa zona? Y muchas personas llegan nada más van a trabajar, sea por necesidad, casi siempre es por necesidad que uno va a trabajar, pero cuando deja de existir esa necesidad, creo que sí es importante que la gente empiece a buscar cuál es su zona. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso de la zona, ¿cómo lo puedo explicar? Me encantaría que todo el mundo pudiera entrar a la zona, pero pues volvemos a lo mismo, el síndrome del impostor, el no puedo, no soy suficiente, hay gente mejor que yo, etcétera. Pues sí es como dejarlo a un lado. Yo siento que de las cosas más difíciles es entender eso, que cada quien tiene su camino y no tienes que replicar nada igual que otras personas. Y que el éxito es diferente para todos. El éxito no se define por si eres bueno o malo, si eres rico o pobre. Pues, por ejemplo, hay gente que para mí el éxito personal en vida como empresario y como padre es tener una buena calidad de vida independientemente, hablando, o sea, sin hablar de dinero. El estar tranquilo. No todo es trabajo, no todo es familia, o sea, tener tiempo para ti, para tu familia, para el trabajo. Encontrar ese balance que a veces no existe y lo tienes que crear, ¿no? Porque podrán decirme mañana, oye, tengo un evento para para tantas personas, lo agarras y mañana era mi día familiar, ¿qué hago? Voy a mi día familiar
o voy a escalar, que es algo que me gusta, que he dejado de hacer por lo mismo, por trabajo, y lo haces y ya pasó y es tan automático todo que pues puedes dejar de hacerte esas cosas, esos placeres que te da la vida y creo que más bien cuando haces lo que te gusta, independientemente la consecuencia, pues uno va a tener consecuencias mejores. Las consecuencias pueden ser malas o buenas, pero mientras hagas lo que te llena, sobre todo acá, algo bueno tiene que salir de ahí. Y tú has pasado por muchas, o sea, has pasado por diferentes facetas. O sea, no solamente has sido Rafa chef, o sea, ha sido Rafa, otra compañía en la que has participado, ha sido Rafa minero, ha sido Rafa, o sea, has tenido la oportunidad de ser diferentes Rafas, pero cuando una persona se atreve a salir sobre de eso, creo que lo más importante aquí es que pueda estar en su zona, puedas encontrar su zona. Yo entiendo que hay muchas personas en este mundo que por necesidad tienen que hacer las cosas casi que por inercia. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho cosas solo por inercia? Sí, inercia, impulsos. Por ejemplo, yo dejé de estudiar la carrera y me fui a trabajar por inercia. Me enteré a los 20 años que iba a ser papá y dije, tengo que trabajar. Fue lo primero que pensé. Que no tengo dinero. Solo tengo lo que mi mamá, mis papás me depositan como estudiante para mi carrera, pero no tengo ahorros, no tengo nada y ahí me dio mucho miedo la vida. ¿Qué voy a hacer? Pero también esos impulsos y esa inercia de salir sin, ahora sí que sin, mira, yo iba a tocar las puertas de todos lados allí en León y vendía un producto que era para lavado en seco de autos. Literal como los que te tocan en la puerta y te venden algo de Tupperware, etcétera. Sí. Y me ponía mi traje y tenía 20 años, seguramente me veía como un bebé. Y iba y hablaba con señores en la Mercedes-Benz, en Audi, y les decía, mira, aquí pueden limpiar sus coches, sí, ahorro de agua, bla, bla, bla. Y era muy frustrante y muy difícil venderlo, pero pues no quitaba el punto del renglón. O sea, si ahorita voy a hacer esto, lo tengo que intentar bien. No lo voy a intentar a medias, porque si no, no voy a saber si esto es bueno o malo. Todo tiene su tiempo y proceso, si no, nada es automático. O sea, negocios que inician y luego son exitosos, wow, qué padre. Pero es raro, ¿no? Todos tienen que pasar por pues, conocer mismas estadísticas que tú vas construyendo en tu propio negocio. No puedes basarte en un mes de venta si acabas de abrir. ¿Me entiendes? Ya tienes un año, ya puedes comparar un año completo. Oye, enero, hace un año me fue mal. ¿Qué voy a hacer ahora entonces para que no me vaya así? Es temporada baja, entonces puedes tomar decisiones. Todo tiene su tiempo. Hay que darle su tiempo a todo. Fuiste papá muy joven. O sea, 20 años es una edad joven para ser papá. Y eso definitivamente te presentó un reto en la vida, que es, pues ahora cómo le hago para salir adelante, ¿no? ¿Alguna vez no te dio, por ejemplo, cuando estabas así tratando de hacer estas ventas o tratando de proveer para la familia, decir, híjole, ya me quiero rajar, o sea, ya no quiero hacer esto, o sea, quiero ver otra cosa, o sea, que te hayas rajado de algún proyecto y que has dicho, no, se acabó. Todavía pasa siempre. Yo me he tenido que redefinir muchas veces en mi vida. Como caer y volver a crecer. Para mí, ese tipo de cosas son, más bien, no me gusta darme por vencido. Puedo tener una racha de querer mandar todo a la fregada y creo que el mismo TDAH, autismo, tiene tantos cambios emocionales que pues en un momento te vas hasta abajo, pero ese mismo déficit de atención, digo, esa misma neurodivergencia también te hace salir, ¿no? Es como, oye, no, espérate, tengo que hacer algo diferente. Y tu cabeza empieza a traer miles de ideas y de repente no te das cuenta y sales ya de eso. A mí me ha pasado así. Me he caído muchísimas veces en mi vida
y algo me saca a no rendirme. Voy a tener fe y a saber que se va a poder. No sé qué es. Siempre, hoy en día no sé cómo le voy a hacer, pero algo va a ser. Y no dejándolo al destino ya que no pasa, a saber qué pasa un milagro, ¿sí me entiendes? Sí, sí haciendo cosas para que suceda lo mejor posible, pero pues vuelvo a lo mismo. Enfocarme en qué puedo resolver hoy, no mañana, porque a veces pues esas mismas ideas te pueden pisar más. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Y con eso me basta. ¿Cuál es tu rutina? Tu rutina diaria. O sea, ¿cómo se basa? ¿Despiertas? ¿Qué sucede? Yo me despierto como a las 5:45, 6 de la mañana. ¿Eres el club de las 5? Pues ser papá a veces te lo obliga, Sí. ¿no? Nunca lo pensé como ser del club de las 5, pero ya mi reloj biológico es así. O sea, ni siquiera mi alarma suena y yo ya a las 5 ya 5:30 me estoy levantando. Punto que a las 6 sí ya estoy despierto. Y mi rutina es pues levantarme, me gusta estirar, eh, me encanta ver las noticias. Entonces, ¿De verdad? sí, Ok. las pongo, las escucho mientras me cambio, me tomo mi café. Y lo primero pues es ir por mis hijas, llevarlas a la escuela y después hacer ejercicio, algún tipo de deporte. Después de eso ya entro en mi rutina laboral. Y tengo 3 días que no son mis no negociables, que es el deporte. O sea, solo hago 3 veces a la semana deporte, 3 días a la semana deporte y de ahí me funciona, me libera completamente, ya sea escalar, box, ir a nadar, irme a correr, algo. El movimiento a mí me sana, me hace pensar, me hace organizarme. Entonces, sí, esa es mi rutina. 6 de la mañana, hijos, escuela, trabajo, otra vez hijos en la tarde. Me gusta llevarlos a sus deportes o estar presente con ellos. Y trato de dormirme temprano, no siempre lo logro, pero yo creo que un día normal, 10 de la noche, 11, ya estoy por dormirme. Hoy vienes desvelado, ¿eh? Sí, Sí. pues ayer, los fines de semana normalmente hay desvelo, y no desvelo por fiesta o algo así. Hay trabajo, hay bodas, la gente normalmente se casa en la tarde, estamos sirviendo más bien cenas más que comida, y pues es toda una logística de 3 días, ¿no? O sea, si yo tengo una boda el sábado, el, si es muy grande, el jueves ya empecé producción, viernes de producción, sábado de evento. Y es organizar todo tu staff, llevar todo tu equipo, montar una cocina completa en un lugar random que a veces es tierra el piso, te tienen que poner una carpa, tienes que llevar hornos, estufas, parrillas, eh, licuadoras, un congelador para los hielos, o sea, armas todo. Entonces no nada más es ir y servir el evento. O sea, son días de 16 horas de chamba. ¿Cómo lidias con la gente? Por ejemplo, cuando pues estás trabajando aquí, no se dejan las moscas, ¿verdad? ¿No? Pero, o sea, ¿cómo lidias con cuando estás trabajando, pues evidentemente con un equipo tan grande, pues hay problemas? O sea, la verdad, creo que pues es importante manejar los egos y también ser un buen líder. ¿Cómo ha funcionado, al menos en tu experiencia, ser la cabeza de la empresa y manejar a un equipo tan grande? Primero que nada, que todo lo que están haciendo las personas tú ya lo hayas hecho antes y lo entiendas. O sea, eso se me hace fundamental, porque así conoces todas las áreas de tu negocio, ¿no? No es lo mismo ver cómo suben las cosas a la camioneta para llevarme a todo el equipo a un evento, cuando yo ya lo hice al inicio que no tenía gente. Tenía que hacerlo yo, contrataba a 1 o 2 personas y era ver cómo acomodar las cosas, cuál es la mejor manera, qué funciona llevarte antes, qué funciona llevarte después. Entonces ese es un ejemplo nada más. Pero saber hacer todo lo que tu empresa, tu gente está haciendo, ayuda muchísimo a entenderlo, a capacitarlos y aceptar que no puedes solo.
y hacer todo solo. Entonces, identificar las áreas de oportunidad en donde alguien, por ejemplo, está cocinando, lo ves que es más administrado, decirle, oye, ¿no te interesa más bien tú ayudarme a la logística de cocina? Tú encárgate de ver cuántos sartenes nos vamos a llevar, haz el checklist, hazme el inventario y vas poniendo entonces gente que te ayuda y que tiene las capacidades para hacerlo y que les gusta, sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita me apoyo con alguien que es mi coordinadora de eventos. Ella me ayuda con toda la logística, entonces yo me puedo enfocar ahorita en vender, en hacer los eventos, hacer recetas, capacitar gente para que haga las recetas y estar creando. Y esta parte, se llama Zaira, ella ya puede hacer la logística de todo lo demás que antes hacía yo, pues era muy abrumador, no podía con todo. Hoy en día, pues esas personas son mis manos que me ayudan a poder lograr esto. Delegar es complejo porque yo reconozco que varias personas, no solamente que hemos entrevistado, sino que incluso también en el mundo de los negocios, no quieren delegar las cosas. O sea, tienen miedo de que no lo estoy haciendo, no lo va a hacer bien. O sea, la gente piensa en su cabeza. De hecho, yo en algún momento también llegaba a pensar en mi cabeza, ¿sabes qué? Si yo delego estas cosas, no van a salir bien. Empecé a delegar, por ejemplo, temas, algo que no me gustaba soltar, eran los temas contables. Yo no soy contador, yo soy ingeniero. Pero yo soy muy cuidadoso con las finanzas. Entonces, yo recuerdo que sí, era una friega, que era facturar, meter todo el tema de las facturas, hacer las cuentas, hacer la tablita de Excel. Evidentemente no era algo que le diera valor al negocio y perdía mucho tiempo haciendo cosas que a lo mejor si hubiera contratado a un contador hubieran sido más fáciles. Por X o por Y, me atrevo. Un tío empresario en Guadalajara me contacta con un muy buen contador y incluso trucos fiscales que nunca en la vida hubiera entendido, no hubiera tenido la perspicacia de hacerlo. No la perspicacia, pero a lo mejor el tiempo de entender, por ejemplo, cómo no hacer que tus clientes en Estados Unidos paguen IVA. Una cosa impresionante, estrategias fiscales buenas que, pues yo en lo particular sí me costó un poco de trabajo delegarlo. ¿A ti te ha costado trabajo delegar las cosas? Sí y no. Ok. Con los ejemplos que me das, me cuesta trabajo delegar. Sí, olvídalo, sí me cuesta trabajo. Ok. Sobre todo en temas de cocina, temas contables, temas todo eso. No soy bueno, yo ya lo acepté. Tengo una persona que me ayuda, pero sí tuve que aprender un poquito para que, pues, es otro idioma, ¿no? Que entender lo que me está hablando el contador, exactamente todas estas estrategias fiscales, cómo funciona el IVA, qué es el ICR, o sea, muchísimas cosas que vi en la universidad, pero que decía yo, no voy a usar esto nunca. Y hoy en día lo veo y me preocupa y luego de repente me dicen, tienes que pagar tanto de impuestos. Y yo, pero pues ¿por qué? ¿De qué? ¿Qué hice? ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, entender todo eso, sí me ayuda, ahí no delego, pero me cuesta trabajo, por ejemplo, cuando llega alguien de mi propia cocina y me dice, oye, Rafa, ¿no crees que es mejor que hagamos esto de esta manera? Y es, ok, no creo que funcione. Y eso me cuesta trabajo, aunque seguramente pudo haber sido una muy buena idea. Pero por eso tenemos también un muy buen equipo y hablamos mucho al momento. Siempre les he dicho que la comunicación es algo de lo más importante en cualquier negocio. Yo no puedo resolver algo si me lo dices una semana después. Necesito que me lo digas al momento. Es una regla que tenemos. ¿Tienes algo que decir? Dilo y lo solucionamos juntos. Entonces, aunque no me gusta delegar algunas cosas, estoy abierto a escuchar y estoy abierto a la crítica y estoy abierto a incluso cambiar cosas de cómo opero por una idea de alguien que puede facilitar mis cosas o no, pero pues sí estoy abierto, pero me cuesta mucho trabajo. Fíjate que lo padre que hemos estado, o sea, los puntos que yo he estado conectando ahorita es los puntos que hacen de un negocio exitoso. Y estamos hablando, por ejemplo, comunicación equipo. O sea, primero, tener un buen equipo.
Es Sí. importantísimo tener un buen equipo, que les guste lo que hacen y que compartan la visión que tú tienes del proyecto. Mira, estaba hablando hace como 2, 3 años con una amiga que es mixóloga, ya es muy exitosa, es ya reconocida, ahorita está en los 50 Best, ella es de San Miguel, se llama Fabiola Padilla, y justamente estábamos hablando de este tema en una plática, que la gente no entiende que el capital humano es tu capital más fuerte de tu empresa. Sin ellos no puedes hacer nada, olvídate del dinero, la inversión, de todo, o sea, y hay que cuidarlos. Mucha gente luego va y castiga con sueldos muy bajos. Yo sí les pregunto, a ver, ¿tú puedes vivir con eso? ¿Crees que es sano que les estemos pagando esta cantidad de dinero? Sueldo mínimo, por ejemplo. Y con un trabajo en cocina que es duro. ¿A qué voy con esto? Es que sí hay que cuidar a nuestro personal. Hay que cuidar a nuestro capital humano, pero para eso hay que capacitar también. Que no puedes estar siendo buena onda nada más porque quieres ser buena onda. No hablo de eso. Entonces, Rafa, hablando de tener a los empleados, digamos, como no solo contentos, pero que compartan esta idea de marca, que la compartan contigo, que compartan esa identidad, es una de las claves de éxito. Digo, conectando esos puntos que hemos visto, ¿no? Comunicación, equipo, que el dueño sepa hacer las cosas que obviamente se dan en la compañía son esas claves. Pero también está el tema de cómo tener a la gente contenta trabajando. ¿Cómo ha sido eso? Como te comentaba, creo que es de las cosas más difíciles con las que me he enfrentado laboralmente. Y se nos olvida a veces que tenemos personas, ¿sí me entiendes? Así como uno es una persona y está pasando por X o Y de cosas personales, pero aparte está el trabajo, pues ellos también, ¿no? Entonces, creo que esa parte humana está muy fuera en el sistema. Quisieran todo el mundo tener robots y que hagan nada más lo que tienen que hacer. Pero por eso mencionaba mucho que lo más importante en un negocio es tu capital humano. Y poder lograr eso y sentir que llegas a un lugar contento de trabajo y que te gusta lo que haces y que tus compañeros te tratan bien y que se hablan con respeto y que cumplen con sus responsabilidades, lo cual facilita tu trabajo. Es como llegar a un área de cocina y yo siempre he dicho, siempre deja la cocina mejor de como te la entregaron, por ejemplo. Y que sí se logre y que no anden la gente metiéndose en chismes y que queriéndole poner el pie al otro, etcétera, pues es un tema de valores y de otra nueva educación que hay que hacer con tu mismo personal. Pero vuelvo a lo mismo, todo es bajo ejemplo. Y no es fácil lograrlo porque tampoco vas a ponerte ahí de psicólogo de todas las personas que están trabajando contigo. Pero sí aprendes a marcar límites, sí aprendes a ver cómo llevar ese ambiente sano sin que pase la raya a algo personal. ¿Sí me entiendes? Porque no vas a hablar de algo, de tus problemas o no llevar tus cosas en casa a tu trabajo, pero que en el trabajo puedas encontrar ese ritmo, que todo el mundo pueda entrar en la zona. Ok, al menos intentar. Ajá. Y es muy difícil y no me voy a dar por vencido hasta lo que lo logre, porque sueño con ese lugar. Con la marca, con el Con la equipo. marca, con el equipo, con que todos estén contentos, que la gente salga, imagínate que qué padre escuchar de, oye, ¿dónde trabajas? No, en Cucus Cocina de Locos. No manches, daría todo por trabajar ahí, he escuchado cosas buenísimas, sé que la gente de ahí ha salido exitosa, que hay crecimiento, que, que podemos ser no nada más un negocio, sino también algo que la gente pueda pasar y crecer después de ahí. No creo que todo el mundo se vaya a quedar toda la vida trabajando conmigo, ¿no? Seguramente tienen sus proyectos de vida en donde mi negocio no es parte de eso, pero poder ser parte y a empujarlos a algo más está padrísimo. Eso a mí me encanta. Es algo que siento que más gente viera, que podemos ser un canal para que otras personas logren sus metas. Se me haría increíble, creo que el mundo sería mejor.
Creo que una buena métrica también es bueno, para saber qué tan contento es el personal, la primera es la rotación que hay, ¿no? Sí. ¿Qué tanta rotación has tenido con estas prácticas que has implementado? Sí, sí hay mucha rotación de personal. Y Guanajuato es un lugar complicado. Estamos hablando que vivimos en una ciudad en donde la mayoría de los empleados, sobre todo en el tema de restaurantes o cocina, pues son estudiantes, ¿no? Los meseros. Es complicado. Es muy complicado. Creo que, por ejemplo, en Cucus Cocina ya no tengo ese problema. Ya hay un equipo muy sólido después de 5 o 6 años de trabajo en el que no veo que vayan a ver esa rotación. Y si existe una rotación es porque alguien decidió moverse por algo personal, no porque la empresa esté mal o tengamos que correrlo y buscar a alguien más, ¿sí me entiendes? Pero, por ejemplo, Tres Mariachis, que es un restaurante nuevo, llevamos alrededor de 6 meses, ha sido complicado, ha sido difícil. Abrimos de 9 de la mañana a 1 de la mañana, tenemos 2 turnos, y es diferente. Incluso se siente la vibra de un turno a otro diferente, como si fueran 2 restaurantes eh, con el mismo nombre. Y eso ha sido uno de los retos ahorita que tengo más grandes y lo comparto porque no es algo negativo, sino es algo real que existe y que hay que ponerle atención, ¿no? ¿Por qué tengo yo rotación ahorita ahí? Es un lugar nuevo, entonces muchos empleados creen que porque es nuevo, las propinas ya están así de que wow. Entran y como es nuevo, pues gente apenas lo empieza a conocer, a lo mejor no hay tanto movimiento todavía. Entonces, pues claro que la cantidad de propinas van a ser mucho menores que en un restaurante que ya lleva 15 años trabajando, ¿no? Y ya está clientado de lunes a domingo. Entonces, pues es ese reto de la paciencia y lograr compartir eso con ellos, ¿no? De que, a ver, yo siempre les digo en las entrevistas de trabajo, al final, ¿qué esperas tú de aquí? Y no saben qué responder. No, pues chamba, lana, pagar la escuela de mis hijos. Ok, y si les hablo real, este es un lugar para gente que quiere crecer. ¿Quieres crecer? Aquí es tu lugar. Si nada más quieres tener una nómina, que te vaya bien en propinas, pues hermano, déjame te digo que somos nuevos y a veces un día está bien tranquilo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar? ¿Vas a echarle ganas? Si no, mejor, o sea, evítate tú esa contratación y que luego andes buscando en otro lugar por necesidad. Porque entiendo que la necesidad pues, está hoy en día en el país complicada. Entonces, no los puedo juzgar, pero sí puedo ser claro con ellos. Entonces, por lo menos, siento que eso rompe muchas cosas. Una, de que si eres claro, ya él puede entrar dispuesto a ese aprendizaje y a esa paciencia de crecer con el negocio y ponerse la camiseta y sentirse parte de, o simplemente pues ya lo evitaste porque no es el lugar para que ellos trabajen ni es una persona que yo necesite. Pero pues al momento ya evitas ese problema desde la primera entrevista. Y eso me ha ayudado a tener menos rotación porque pues, no entran y salen sin saber qué onda. Mismo les aviso cómo está el panorama para que también ellos tengan la oportunidad de escoger. Y a mí me es más fácil que alguien entre con compromiso, entonces es muchísimo más fácil poder enseñarle que tenga esa disposición y paciencia. Claro. ¿Qué es crecer con ustedes? O sea, porque, bueno, a ver, suponiendo, ¿no? O sea, yo entro como cocinero, vamos a suponer, ¿no? ¿Cuál sería un crecimiento que yo tendría en tu empresa? O sea, ¿cómo sería? Yo creo que una balosa, por ejemplo, puede ser el jefe de cocina en algún momento, si él quiere. Ok. No depende nada más de nosotros, también depende del empeño que le pongan y las ganas de aprender y de tener más responsabilidades y que lo pidan. A veces no lo piden, pero también es nuestro trabajo identificar esas áreas de oportunidad tanto para ellos como para nosotros, ¿no? O sea, en vez de, no sé, contratar a alguien que tiene muchísima experiencia en cocina y ver a alguien que lleva 5 años trabajando contigo de lo mismo, que ya se sabe todo porque lo ha visto, lo vive diario,
Yo creo que él puede ser una muchísimo mejor persona candidata para cubrir otros puestos con más responsabilidades, y es una área de oportunidad, y creo que el que salgan de tu negocio y digan, no manches, yo fui lavalosa y ahora soy gerente y me va mejor y me pagan más y todavía hay más crecimiento, o a veces el crecimiento también puede estancarse poquito, pero ellos pueden seguir creciendo en otro lado, ¿no? Con una carta de recomendación, con apoyándolos a lo que te decía hace rato, que también ellos puedan cumplir sus propias metas personales y nosotros ser un canal para eso. Entonces sí, eso es para mí un crecimiento, que sepan que si todo el mundo que trabaje conmigo en algún momento puede crecer si ellos quieren. Ok. Y luego no estarías, por ejemplo, cerrado a decir, bueno, ya un crecimiento, incluso los podrías considerar como socios en algún momento de la vida Sí, si llegara a totalmente. verse Nunca lo he necesario. hecho. Siempre yo he emprendido solo. Es muy raro que yo haya tenido socios. Hasta hoy en día tengo. Y sí creo que un empleado puede llegar a convertirse socio. Creo que es algo aparte padre, ¿no? Es como cuando ves en Estados Unidos que están en los despachos de abogados Sí. y de repente ya Sí, eres, partner. eres partner. ¡Wow! Increíble. Yo he tenido que emprender y no he tenido la oportunidad de trabajar en tantos lados como me quisiera para agarrar experiencia. He tenido que ser muy autodidacta por necesidad, porque tengo hijos desde muy pequeña edad y eso no me ha abierto esa oportunidad de estar en tantas cocinas como me hubiera gustado. Entonces, ¿qué hago? Pues me enseño yo solo, soy muy autodidacta, pero a lo que voy con esto es que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, oye, wow, tu trabajo, ¿no quieres ser parte de? Más fuera que nada más un empleado, sino un socio. Entonces yo creo que yo sí lo haría en un momento si se presenta esa oportunidad. Sí podría asociar a alguien. Interesante. ¿Y ahorita tienes socios en tu proyecto? En Cucus Cocina, no. Ok, En Tres Mariachis, sí. ok. Sí, sí, sí. Tengo 2 socios. ¿Y cómo ha sido la dinámica? ¿Ustedes tienen una carta firmada? ¿Tienen alguna dinámica Sí, de socio que es como para... tenemos una dinámica de socio legal, notariada, con nuestros porcentajes y nos dividimos responsabilidades. ¿Ok? Yo estoy más que encargado de la operación del restaurante y de la cocina. Y mis socios son más temas administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Pues platicamos, vemos cada quien sus áreas fuertes, dialogamos y tomamos decisiones. Pero la mayoría lo veo yo en el tema operativo. Yo estoy diario en el restaurante. No todo el tiempo, pero cubro gerentes, cubro caja cuando puedo. Me gusta meterme muchísimo en la cocina. A veces nada más estoy ahí parado con Doña Rosy y con el chef Alejandro. Y, y verlos trabajar, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque también es donde yo puedo corregir o puedo aprender. Y estás viendo qué está pasando en tu negocio. Ok. Y hablando, regresando un poco nada más al tema de la necesidad, ¿no crees tú que, o bueno, al haber sido papá desde joven y evidentemente haber tenido hijos, ¿no crees que al revés? ¿No crees que esa necesidad fue la que fue tu driver para poder ser, para impulsarte a este nivel de éxito que llevas ahorita? Totalmente. Eh, Son muchas cosas que lo juntan. La necesidad fue de lo primero, ¿no? Pues porque ya no nada más era depender yo solito y una persona. Estás hablando ya de un matrimonio, una hija, una esposa, y que el apoyo de la familia siempre ha estado, pero ya era diferente el apoyo, ¿no? Era como que tú ya tienes que empezar a resolver tus cosas. Y eso me costó mucho trabajo aceptarlo, que ya tenía que yo ver por mí mismo. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida al mismo tiempo. Que me quitó el miedo de hacer cosas y de preguntar. Y sobre todo, preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿Y para qué? ¿Y eso qué te ayuda? Y eso, por ejemplo, en pandemia, yo me quedé sin trabajo. Tenía un restaurante que se llamaba La R por 8 años con Ricardo.
con Ricardo Herbert, éramos socios y me encantaba, pero ya estaba en una zona de confort y yo pensé que ese restaurante iba a ser infinito, nunca se iba a terminar. Y Era ya- muy padre, a mí me gustaba. y- Estaba muy padre la terraza. sí, era muy cómodo, era a gusto, no era nada pretendiente el lugar, era como precios muy accesibles para todo público. Y se rompe eso en pandemia y yo ya no sabía qué hacer. Y me hice de un food truck y tampoco sabía qué hacer. Y necesitaba dinero. Y en ese momento pues ya estoy divorciado, tengo que pagar una pensión. En la pensión, en leyes, pues no me iban a esperar, ¿sí me entiendes? Tenía que yo seguir dándola sí o sí, no importa desempleado o empleado. Y tomé una chamba que me hizo reflexionar muchísimo en general en la vida y en los sacrificios que uno está dispuesto a hacer. Y limpié un edificio, las ventanas por fuera de las personas que se cuelgan y limpian así con O una... sea, pasaste de ser dueño de un gran restaurante en el centro de la ciudad a limpiar edificios afuera, así como los que se cuelgan. Ajá. Wow. Tenía un amigo escalador, Cristian, y otro amigo de aquí de Guanajuato empezó con el tema de, ¿cómo se llama esto? Cuando fumigan o en la pandemia era sanitizar lugares. Sí. Entonces él vio esa área de oportunidad, abrió la empresa y en eso él ya estaba como proveedor de gobierno y el gobierno le dijo, oye, de casualidad en tu empresa que haces todo esto, no limpias edificios. Entonces metió una licitación, la ganó, no tenía el equipo de gente para hacer eso y como yo escalo, se acercó a mí y me dijo, oye Rafa, ¿tú crees que puedas limpiar esto? ¿Tienes equipo, cuerda, sabes hacerlo? Entonces yo le hablo a Cristian, mi amigo, le digo, oye, ¿tú sabes hacer esto? Pues creo que sí, pues vamos a hacerlo, ¿cuánto cobramos? No, pues no sé, a ver, vamos a investigar cuánto cobra la gente de trabajos de altura. Y son bien pagados porque también son muy riesgosos, pero son sumamente pesados. Nosotros lavamos un edificio de 7.450 metros cuadrados de ventana. ¿Cuál? Es el de gobierno que está entrando a León, del lado derecho. Sí, sí lo ubico, está enorme. Ajá, Un cuadro un gigantesco. cuadro Sí. gigantesco, exacto. Son 8 pisos y nos dijeron, tienen 16 días para acabarlo en la licitación. Nosotros dijimos, órale, va. Y pues nos tardamos 18 días, nos pasamos, pero éramos 2 personas limpiamos el edificio. Cuando normalmente es un trabajo que hacen 7 personas diarias y lo hubieran acabado en por lo menos 10 días, trabajando 6 horas diarias, 8. Nosotros nos aventábamos de 9 de la mañana a 9 de la noche y era pesadísimo. Yo ya no aguantaba el hombro. Yo lloraba, una vez estaba llorando así en el vidrio con mi casco del cansancio. Ya nada más abrí los ojos y vi a las señoritas ahí dentro del edificio viéndome y dije, no, qué pena. Pero tenía que hacerlo. No había de otra manera. No sabía de dónde sacar dinero, no era nada que hubiera hecho antes. Y fue una experiencia que también me abrió vista de oportunidad de otros negocios que no hice. Pues sí te abrió la vista bastante bien porque pues estás literalmente en la vista, pues. Sí, 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 sí. Tal cual. Y fue uno de los sacrificios más grandes físicos, mentales y laborales que he hecho. Esa experiencia, por ejemplo, del edificio. ¿Y qué te llevas de esa experiencia? Pues como papá, que no importa qué esté pasando, o sea, siempre vas a poder. Es un superpoder ser papá. Y eso me llevó a poder hacer eso. La verdad, fue totalmente por mis hijos. Tenía que tener ese dinero y era el sacrificio que tenía que hacer. Entonces no se me hizo pesado hacerlo mentalmente. Era como, ok, lo tengo que hacer y mi cerebro dijo, este día empiezo y este día termino y vamos a hacerlo. Entonces como que no, mi cerebro lo captó así y así tuvo que ser y no fue tan pesado. Físicamente sí fue muy pesado. Pues sí, me imagino. Sí. Sí, no, se te moja todo el pantalón con las cubetas, estás en un banquito, se te empieza a cortar la circulación, estás colgado, te está dando el sol todo el tiempo, este, te empiezas a quemar la piel con los químicos con los que lavas las ventanas.
te quitas los calcetines después de 9 horas trabajando y tu pie es como de viejito porque te estás moje y moje y moje. Está cañón. Mis respetos para esas personas que trabajan así. Sí, la verdad es que suena algo difícil. Y luego, ¿qué fue lo que te hizo como ya? O sea, bueno, evidentemente no estuviste ahí mucho tiempo. No era algo que te gustara. Fue una chamba. Y luego volviste e inauguraste lo que fue Cocina de Locos. No, aparté dinero y ya tenía el food truck, pero no tenía cómo operarlo, no tenía dinero para operarlo. Entonces, compré insumos y me puse a vender en el food truck y era pandemia y no había restaurantes. Yo puse mi carrito en la calle y empecé a publicar de que haces pedido y recoge, no, o sea, no te puedes quedar aquí a comer, pues puedes pasar en tu coche y comer en tu coche y yo te lo paso a tu ventana. Y eso a la gente le gustaba porque ya se salía de su casa. Ok. Entonces me fue muy bien. Después de eso, food truck me salvó. Era como otro restaurancito y me daba muy buenos ingresos. Y todos los días yo lo montaba, no tenía empleados, yo hacía todo, producción, atender el carrito, ponía la música y lo disfrutaba. ¿Dónde estaba el food truck? En la presa de la olla. Sí, algo así me había sonado que por ahí se Sí. ponía, ¿cierto? Y luego ya empiezas esta cocina después del food truck. Sí, Te metes para acá. sí, ya, no, me voy a San Miguel, abro un restaurante en San Miguel, me dura 6 meses, regreso. Yo esta mesa era del restaurante San Miguel, compré equipo y todo. No me renuevan el contrato, que yo nada más lo tenía por 6 meses, y me sacaron. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pido un préstamo y abro Cucos. O sea, mi mamá estaba trabajando aquí en Casas Blancas, tenía un proyecto, y como que a la mitad se friqueó y lo quiso abandonar, y me dijo, oye, Rafa, ¿no te interesa? Y pues lo dudé mucho, pero luego me convenció y le metí ese dinero del préstamo aquí, cambiamos todo el piso, muchas estructuras, compré equipo de cocina y abrimos Cucos Cocina de Locos como restaurante de desayunos. Ha sido bien resiliente, porque, o sea, te digo, cierra la R por la pandemia, te quedas sin jale, te metes a hacer un jale que absolutamente nada que ver, bueno, o sea, a lo mejor por lo de la escalada, y luego mejor lo del food truck, y luego en San Miguel de Allende, y luego en San Miguel de Allende ya no te quieren y te regresas. O sea, realmente se requiere tener tienes que tener esa habilidad de poder soportar ese fracaso. No fracaso, vamos a poner que las cosas no estén a tu favor, porque yo siento que el fracaso es algo que internalizas. Yo personalmente no he fracasado en nada, pero hemos aprendido. ¿Cómo te ha ido con esos temas para decir, híjole, o sea, es que voy remando contra corriente y pues a lo mejor no sé qué haya sentido en esos momentos que no funcionaban las cosas, pero qué te hacía como salir adelante y decir, bueno, pero va, o sea, le saco la vuelta, por así decirlo? No tengo idea ahorita que me lo estés preguntando, no sé, creo que desde muy pequeño aprendí a adaptarme a diferentes entornos. Y ese chip de supervivencia creo que es el que me ha ayudado. O sea, pasa algo, digamos, feo y automáticamente es, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto no continúe? Y lo hago, sin miedo, a ver qué pasa. Soy mucho de a ver qué pasa. No en el mal sentido de dejémoslo a la suerte, pero vuelvo a lo mismo. Entrar en el presente y ¿qué puedo hacer ahorita, en este momento? A mí lo que me gustaba era una frase de la directora general de Ernst Young, que es una firma grande, de consultoría de las más grandes del mundo, y decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, que me despidan. Pues, bueno, no se murió nadie, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente, pues vas, te despiden y vas y buscas otro trabajo. Así, es una de las formas que yo he visto más o menos cómo has checado esto de tu historia personal de vida. A mí me decía un amigo, me decía, cuando las cosas van mal, acuérdate que la vida está muy chingona. Y cuando las cosas van bien, acuérdate que la vida es muy chingona. O sea, a final de cuentas, lo que quería decir él con esto es,
Que no importa todo lo que esté pasando a tu alrededor, la vida continúa y puede seguir siendo fabulosa si tú te lo permites. Las cosas malas van a pasar y las cosas buenas también van a pasar, pero pues tú depende mucho de uno cómo reaccione a lo ajeno, a lo que te sucede. Y eso yo creo que es la clave en general. Darte el tiempo de ver cómo vas a reaccionar a lo que no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu reacción. Y eso me ayudaba mucho cuando estaba pasándola mal. Decía, ay, pinche Diego, ¿por qué me decía que la vida está muy chingona si yo me siento ahorita fatal? Pero sí, la vida sigue estando chingona contigo o sin ti. Entonces, ¿qué decides? Bien o mal. Ajá. Así es. Oye, y fíjate que para cerrar aquí las entrevistas, nos gusta mucho hacer una dinámica que es, si tu yo de presente, el yo de hoy, le pudiera dar un consejo, ahí siempre ponemos un poco de edad, a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Híjole, pues que no se preocupe tanto. Que no fuera tan duro con él mismo. Eso le diría. Que las cosas salen porque salen. Salen porque salen. Exacto. Que no es una carrera de vida. Me hubiera gustado a mí, a mis 20 años, preocuparme por otras cosas de las que realmente me estaba preocupando, que no valían la pena preocuparme. Entonces, sí, pues que sepa que tiene 20 años, que no tiene 30, 40, que viva su etapa que le toca. Vivir el presente, que es un regalo. Sí. Pues Rafa, muchísimas gracias por la entrevista. Fue todo un gusto y pues bueno, aquí nos estaremos viendo para algún otro proyecto o algo así. Con mucho gusto, aquí tenemos las puertas abiertas también en FinHacks para ti.